Entonces, lo que vamos a Perdón, comenzar en esta quería, clase profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, señor. Hay algo que a mí el otro día vi justamente en un pedagogo de la India y me quedó como haciendo ruido que no sé bien cómo ubicarlo. Es en esto de cómo me sitúo yo antes, o sea, cómo me intervengo yo antes de empezar la clase, o sea, y cómo predispongo ese espacio de enseñanza para con mis alumnos antes de empezar el razonamiento. O sea, porque por ahí lo que veía justamente que como que ellos abordaban mucho más la corporalidad primero para cambiar la energía, para conectarlos ahí, después empezaban la clase, digamos. Y no sé, es como que no me queda claro en todo lo que venimos viendo cómo entraría dentro de lo que venimos viendo, en qué espacio, cómo lo Lo que podríamos pasa es que contextualizar nosotros a nuestra cuando realidad. nosotros, o sea, nosotros en este momento vamos a comenzar, digamos, como les decía yo, vamos a comenzar con el eje que tiene que ver con lo preactivo, que es empezar a pensar, ¿no? ¿Cuál es mi propuesta de enseñanza y cómo podría llevar adelante mi clase? Cuando hablemos de la clase, nos vamos a meter en entender que la clase tiene como distintos momentos y tiene una instancia de inicio, la clase. Según cuál sea la concepción que vos tengas, te vas a parar en ese inicio de la clase, que puede ser, si vos, según la edad de las personas que son tus estudiantes, según el contexto en el cual están, según cuáles son las asignaturas que se piensan desarrollar, o sea, entran en juego muchas cosas, es que vos vas a tener que tomar decisiones con respecto a por dónde empiezo yo la clase. Muchas veces acontece que con niños pequeños y demás, en donde yo lo que quiero es trabajar sobre, qué sé yo, un cuento, probablemente se hace todo un trabajo de relajación, porque los chicos vienen del recreo y entonces vienen súper excitados, entonces yo hago un trabajo de relajación previa, ¿no? Que me lleva unos minutos de mi clase para volver a que los estudiantes vuelvan a poder prestar atención a lo que vamos a hacer, ¿sí? Por ejemplo, en esta clase de hoy, ¿no? Yo no arranqué diciendo, bueno, el eje con el que vamos a comenzar a trabajar es el eje de la planificación. Podría haber empezado desde ese lugar y está bien, porque eso sería una clase básicamente desde una estructura tradicional en donde uno comienza presentando el contenido y desarrollándolo. Nosotros lo que hicimos fue volver a algo que se hizo anteriormente, ponernos en situación de recordar lo que hicimos, mostrar algunas fotos como para imaginarnos cómo sería ese viaje, recordar qué fue lo que pasó, pensar qué otras cosas tendríamos que incluir, para después ponerlos en situación de que de la misma manera que cuando nosotros imaginamos un viaje, planificamos o proyectamos, en las situaciones de enseñanza también tiene que haber un momento en el que yo me siente a pensar cómo voy a dar la clase. Y cuando yo me pongo a pensar cómo voy a dar la clase, también ahí voy a pensar cómo voy a iniciar mi clase. ¿Qué lugar le voy a dar al alumno en el inicio de la clase? ¿Voy a iniciar con una actividad disparadora, con un centro de interés? ¿Voy a iniciar con una salida al patio? ¿Voy a iniciarlo con un juego? ¿Voy a iniciarlo con el planteamiento de un problema? ¿Voy a iniciarlo con una lectura? Bueno, hay distintas maneras de poder iniciar una clase. Estoy en el momento previo a la clase. Nosotros en este eje lo que vamos a hacer va a ser empezar a pensar la clase, empezar a pensar, ¿no?, en cómo nosotros planificamos. Y nos vamos a meter en el tema de la planificación. ¿Respondo o no a lo que Perfecto, sí. estás planteando? ¿Sí? Sí, sí, Bueno. sí, sí, me lo aclaro mucho. Bien. Tiene que ver con la secuencia de la clase. Es muy interesante lo que decís. La clase tiene un inicio y hay distintas maneras de iniciar la clase. Pero esas maneras de iniciar la clase van a depender no solo del contenido que quiero enseñar, sino de estos supuestos subyacentes de los que siempre les hablo yo. Si yo creo que es importante que aquel que aprende se enganche, tenga interés, se motive, o no.
Y entonces, según como sea esa concepción que yo tenga, va a ser como voy a presentarla a la clase. Y voy a pedir mayor o menor participación. ¿Estamos? Claro, buenísimo. Bueno, entonces, les vuelvo a repetir. Hoy comenzamos con el eje de lo preactivo. O sea, hoy comenzamos a analizar esos momentos previos en donde empezamos a pensar en la planificación. Y en función de eso, voy a cerrar acá un poco. La planificación es una actividad, ¿no? Es una actividad humana porque, como les decía, está presente en todo momento. Nosotros siempre estamos planificando, proyectando. A ver, si voy al supermercado, hago una lista de las cosas que tengo que comprar, pienso si tengo suficientemente plata, si llevo las bolsas, no llevo las bolsas, cuánto tiempo me va a llevar estar en el supermercado, si al caso... O sea, no necesariamente lo tengo que escribir, pero implica que yo hago una proyección o una programación. ¿Sí? Bueno, de la misma manera que continuamente estamos planificando distintas situaciones en nuestra vida cotidiana, cuando nos ponemos en situación, digamos, de enseñar, ¿no? Cuando hablamos de la educación formal, de lo que acontece dentro de un sistema educativo, también estamos hablando de planificación. El gran cuco, la planificación. Entonces, acá viene la primera tarea en donde vamos a comenzar a mirarnos con respecto a cómo planificamos. Recuerdan que siempre estamos planteando nosotros que en estos espacios lo que queremos es que nosotros podamos mirarnos a nosotros mismos y poder analizar nuestras propias prácticas. Analizar nuestras propias prácticas no solo significa analizarme en la situación de clase, sino analizar todo lo que yo hago en la situación de enseñanza, en el momento preactivo, que es cuando planifico, activo, cuando estoy en la clase, posactivo, cuando estoy pensando qué hice y qué cambiaría. Entonces, ahora, ubicados en este momento preactivo, esta sería la primera consigna que vamos a trabajar. Les leo. Tomando el rol de profesores dentro del centro de formación en el que trabajan, compartir con el grupo sus vivencias y experiencias en relación a ¿de dónde extraen la información necesaria para planificar? ¿Quién los guía, los asesora? ¿A quién piden ayuda? ¿Qué cuestiones tienen en cuenta al planificar? ¿Por qué? ¿Para qué planifican? ¿Cuándo? ¿Queda clara la consigna? Sí, profesora. Sí, profe. Sí. Estamos Sí. bien. Acá no estamos hablando todavía de la planificación de la clase específica, ¿no? Acá estamos hablando de, bueno, yo llegué al centro, ¿no? Y me dijeron que tengo que dar informática. Bueno, ¿de dónde traigo esa información para hacer mi planificación? ¿Quién me guía? ¿Quién me orienta? ¿Cuáles son los pasos que hago? Un poco. Vamos a empezar desde ahí, de a poco, con el tema de la planificación, para poder ir quitándonos un poco nuestros miedos. Acá no hay preguntas, respuestas buenas o malas. Acá es contar lo que en realidad hacemos. ¿Estamos? Se va a cortar, profe, se va a cortar. Bueno, váyanse a sus Meet, cada uno al grupo. ¿Estamos? Dejen los Meet puestos en el chat. Y Sí, profe. nos encontramos a las 2:15, 2:20. 2:20 nos encontramos de nuevo en el Zoom para poder charlar sobre las cuestiones estas. ¿Les parece? Bien, profe. 2:30 volvemos. Bien, profe. 14:20.
Profe, ¿eso lo debatimos y lo escribimos o solamente lo debatimos? Si quieren escribirlo para leerlo, mejor. No lo van a tener que subir a la plataforma, ¿eh? Es una producción que van a hacer acá para después socializarlos acá en el Zoom. Nos juntamos a las 2:20, por favor. Tratemos de ser puntuales, ¿sí? Perfecto, profe. Bueno, entonces 2:20. Gracias, profe. ¿Capturaron acá la consigna?